Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Esperamos, como siempre lo hemos dicho, que a lo largo de la semana Dios les haya estado bendiciendo, les haya estado ayudando, les haya estado prosperando en toda la obra de sus manos. Y bueno, bienvenidos sean nuevamente a una enseñanza más. En este día vamos a estar compartiendo una enseñanza y a su vez una pequeña reflexión de vida para nosotros, los que somos cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesús, ¿verdad? Y hemos creído en Él y a lo largo del tiempo lo hemos seguido y queremos agradarle sobre todo, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos. En este día el título de la enseñanza el título es Los cuatro leprosos y las buenas noticias. Hoy vamos a estar hablando acerca de un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7. Fíjese que esa tiene que ver con el ministerio del profeta Eliseo. Es muy interesante los milagros que el profeta Eliseo hizo y sobre todo su ministerio. Por ahí se dice, ¿verdad? Se dice que teológicamente el ministerio del profeta Eliseo es un tipo y figura simbólico de la obra y ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Por las características de algunas cosas que el profeta Eliseo realiza. Los teólogos dicen que tipifica la obra del Espíritu Santo. Y bueno, en este día primero que nada quisiera darle lectura al texto bíblico base de esta enseñanza, de esta reflexión. Y posteriormente quisiera hacer un breve análisis, ¿verdad? Del texto que estamos hablando, un poquito del contexto para que lo pueda entender mejor y después un análisis y posteriormente, si Dios nos lo permite, si el Señor nos lo permite, una breve reflexión de vida espiritual. Y bueno, vamos a entrar en este día de lleno al texto bíblico que se encuentra, como le decía, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y comienza el texto, la narrativa comienza así, dice: Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola medida de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, un funcionario, dijo: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa. Y le contesta Eliseo y le dice: pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Pasado al otro día, dice ese día, no pasado el día, sino ese mismo día, dice en el versículo 3, que ese día 4 hombres que padecían de lepra, o sea, 4 leprosos, se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la ciudad de Samaria estaba sitiada por los sirios, y ya después de mucho tiempo de sitio, pues ya la comida, las reservas, todo, ¿verdad? Se les había acabado, se les estaba acabando y estaban pasando una terrible situación. Y ahorita voy a comentarnos un poquito más del contexto, ¿verdad? Pero dice que ese día había 4 hombres leprosos que padecían lepra, se hallaban fuera a la entrada de la ciudad y dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros: no ganamos nada contra entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos, ¿verdad? Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos, dejando el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Quienes los sirios, precisamente los que tenían sitiados a Samaria. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo.
Luego regresaron a otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces, versículo 9, dice, se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y a los asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas a voz de cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros, déjenme decirle lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar a la ciudad. Uno de sus ministros les propuso que salgan algunos hombres con 5 caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que están por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Luego llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos de que los sirios se habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y así se cumplió la palabra que había dicho el hombre de Dios cuando fue el rey a verlo. Cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado, o sea, había rezongado, y dijo, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Y bueno, esta es una historia en la cual en el contexto, si usted llega a leer el capítulo 6, la segunda parte del capítulo 6, dice que la ciudad de Samaria había sido sitiada precisamente por los sirios. Los sirios y el rey Ben-Hadad, ¿verdad?, eran enemigos, los israelitas de los sirios, y aquí está hablando del reino del norte que se llamaba Israel. Acuérdense que cuando el reino de Israel, precisamente, en el reinado de Roboam, específicamente, dice la Biblia que se separan, se dividen, ¿verdad? Porque hubo una pugna ahí entre el pueblo y la dinastía del rey Salomón, porque había una profecía, una maldición en contra de su dinastía por los pecados de Salomón. Dice que el pueblo se le rebeló y cuando se le rebela se separan 10 de las 12 tribus y forman en la parte norte del territorio de Israel, forman lo que se le conoce como el Reino del Norte o el Reino de Israel, así se llamaba. Y en la parte sur se forma el Reino de Judá, los cuales comprendían 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá precisamente. Y la Biblia y la historia nos cuenta que el reino del norte se volvió idólatra, se volvió apóstata y por causa de ello constantemente el Señor les enviaba enemigos. Y en esta ocasión, en el capítulo 6, se cuenta que Ben-Hadad, el rey de Siria, había sitiado la ciudad de Samaria, ¿verdad? Estaban sitiados por largo tiempo y obviamente por esas razones llegó el momento que ese sitio hizo que la ciudad cayera en una hambre extrema, ¿verdad? A tal grado que dice la Biblia, ¿verdad? Dicen en otras versiones, como la Reina Valera, que un puñado de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata y la cabeza de asno llegó a costar hasta 80 piezas de plata. Una cabeza de un burro costaba 80 piezas de plata para poder comer y mantenerse vivo, ¿verdad? Y bueno, y aquí hay algo interesante que quisiera compartir con usted. Yo cuando leí por primera vez esto y dije, bueno, era tanta el hambre que hasta el estiércol de las palomas se lo comían.
Y dije, no, no puede ser. Hasta que estudiando y investigando un poquito, ¿verdad? Encontré, ¿verdad? Lo que se dice que esto de estiércol de paloma es una mala traducción. Más bien la expresión estiércol de paloma es un modismo del lenguaje o un hebraísmo, como se le puede conocer, ¿verdad? Es un hebraísmo para referirse a algo que se le conoce como algarroba. La algarroba es una semilla que sale de una vaina, es una semilla oscura, pequeña, que dicen los historiadores bíblicos que es muy, los eruditos bíblicos y los historiadores dicen que la semilla de paloma se parece, la semilla de algarroba se parece mucho a al excremento de la paloma. Por eso es que se le denominaba así. A las semillas de algarroba se le denominaba estiércol de paloma. Y no es precisamente que los israelitas, para empezar, era algo inmundo y prohibido por la ley de Dios, ¿verdad? Que hicieran tal cosa, sino que este estiércol de paloma es lo que la nueva traducción, la nueva versión internacional lo traduce perfectamente, correctamente, como semilla de algarroba o algarroba, simplemente así lo traduce, ¿verdad? Bueno, entonces esto es solamente un dato, ¿verdad? Que quería compartir con ustedes. Y bueno, seguimos en lo mismo, ¿verdad? Dice la historia que era tal el hambre que aún la gente se había empezado a comer a sus hijos vivos, ¿verdad? El capítulo anterior, el capítulo 6 a este pasaje, ¿verdad? El capítulo 6 anterior al 7 dice que había dos mujeres, ¿verdad? Dos mujeres fueron a ver al rey, le dijeron, salve rey, ¿verdad? Y el rey dice, pues si el Señor te puede salvar, pues menos yo. Le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que esta mujer, dice, me engañó, ayer me dijo, ¿verdad? Me dijo, oh, mira, hoy comámonos a tu hijo y mañana, era tal el hambre, ¿verdad? Era extrema el hambre. Y le dice, mañana nos comemos al mío, ¿verdad? Entonces dice, me engañó porque nos comimos a mi hijo y ya ahora, hoy, no quiso, escondió a su hijo y no quiso que no lo comiéramos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que era tal la desesperación del rey, ¿verdad? La indignación y la angustia que se rasgó en ese momento. ¿Verdad? Bueno, no se rasgó, se agarró la cabeza y se estremeció tanto que era algo extremadamente penoso, ¿verdad? Esa situación. Y de hecho le voy a decir una cosa, la Biblia enseña que esto era una maldición, ¿verdad? Una maldición por el pecado, precisamente está en Deuteronomio 28 donde dice que iba a llegar, cuando el pueblo pecaba a tal grado, el Señor iba a hacer que los enemigos los atacaran y que en medio de ese asedio, ¿verdad? Aún la mujer más sensible, más casta, más pura, pues se iba a comer a su hijo, ¿verdad? Al fruto de su vientre y la placenta que acababa de tener y no la compartiría con nadie, ¿verdad? Entonces esto es una situación verdaderamente extrema y precisamente por los pecados de Israel es que estaban sufriendo estas cosas. Y mire, le decía yo que es muy, 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 muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante porque era horrible la desesperación que la gente tenía que ya para llegar al grado de comerse a sus hijos y bueno, toda la ciudad, incluyendo al rey de Israel, estaban tan desesperados, estaban consternados, aturdidos y sobre todo estaban sin esperanza alguna de poder salir adelante de esa situación porque ellos estaban rodeados, cuando un pueblo se atrincheraba en una ciudad, era precisamente porque se veía a simple vista, se entendía que no tenían la capacidad militar para poder defenderse. Y se esperaba que atrincherados atrás de las murallas de la ciudad, bueno, pues el otro ejército se cansara, se chocara y desistiera, ¿no? Mientras tanto, los que estaban dentro de la muralla, bueno, pues trataban de resistir y subsistir con las reservas alimentarias que tenían, semillas, agua, ¿verdad? De los pozos que habían cavado dentro de la ciudad, ¿verdad? Y animales y todo, ¿verdad? Pero en este caso, ya los sirios estaban resistiendo porque probablemente tenían ya varios meses. Normalmente esos sitios podían durar 6 meses, 8 meses, hasta un año, ¿no? En lo que la ciudad estaba rodeada por el enemigo y pues estaban esperando si se rendían por hambre o de alguna manera como los babilonios, ¿verdad? Entraban por haciendo una brecha en la muralla y pudieran entrar a la ciudad.
Pero bueno, el caso es que estaban extremadamente desesperados, hambrientos, desesperados y sobre todo sin una esperanza de poder salir adelante. Yo no dudo que los judíos, bueno, los israelitas hayan estado orando y clamando al Señor y el Señor no les respondía, ¿verdad? Perdón, como vimos hace unos días, hay veces que Dios se te esconde, hay veces que el Señor te da la espalda precisamente, y por más que clamemos, como dice ahí en Isaías, capítulo 59 de Isaías, dice, por más que clames, ¿verdad? Pues dice, no es que mi mano se haya cortado para salvar, o sea, corta para salvar, sino que son los pecados de ustedes los que hacen una división entre ustedes y yo. Y bueno, el problema es que la ciudad estaba sola, bueno, no estaba sola, la había abandonado prácticamente el Señor, ¿verdad? Pero el profeta Eliseo, precisamente cuando mandan a buscarlo, porque el rey manda a buscarlo con la intención de cortarle la cabeza, de matarlo, porque él decía, es que esto es culpa de Eliseo, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Eliseo como siervo de Dios, ¿verdad? Él era el profeta y me imagino que les había profetizado que les iba a venir por sus pecados, una calamidad de ese tipo. El rey pensaba que eso era culpa de Eliseo, cuando en realidad era culpa de ellos. Ellos estaban estaban cosechando la consecuencia de sus malos actos. Pero en ese inter que va el siervo del rey a, a ver a Eliseo, el profeta Eliseo le da una profecía y le dice que al siguiente día la ciudad sería liberada, ¿verdad? Y aparte de eso, la comida volvería a fluir abundantemente, volvería a tener alimento. Pero también uno de los funcionarios se niega a creer, ¿verdad? Y el profeta Eliseo le dice, pues sabes que tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello, ¿verdad? Ahora, en el contexto de este pasaje podemos ver a estos 4 leprosos que también estaban sin esperanza alguna. Dicen, pues, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué podemos hacer? Ya en este pasaje dice, pues, ¿qué hacemos? Dice que había 4 leprosos que estaban a la puerta, a las puertas afuera de la ciudad. ¿Y por qué se habían quedado afuera de la ciudad? Bueno, porque como estaban leprosos, precisamente los que estaban adentro, los sanos, acuérdense que la lepra en la antigüedad pues era una enfermedad incurable, era muy difícil que te curaras salvo por sanidad divina, como en el caso de Amán, el general sirio, que fue sanado por Dios. Pues no querían que aparte del hambre pues los contaminara de lepra y también se murieran por lepra. Entonces estaban afuera, pero me imagino que ya había llegado tal el hambre, ¿verdad? La hambruna de ¿cómo se llama? De los sirios, de los samaritanos, que pues ya estaban a lo mejor decididos a entrar, dejarlos entrar también, porque ellos dicen, ¿no? Dice, bueno, si entrábamos a la ciudad, no dice que fueran a entrar, ¿verdad? Pero dice, si nosotros entrábamos nos iba a pasar lo mismo que a ellos, ¿verdad? Moriríamos de hambre. Entonces tienen esa idea y dicen, ¿por qué no vamos al campamento sirio? Quizás nos perdonen la vida, ¿verdad? Y podamos comer, nos puedan dar de comer, ¿verdad? De esa manera nos vamos a salvar. Pero ¿cuál fue la sorpresa de estos 4 leprosos que decidieron ponerse en camino esa misma noche hacia el campamento sirio, el campamento de los sirios que los tenía sitiados, los tenía asediados? La sorpresa fue que ellos habían huido, ¿verdad? Ellos no sabían específicamente por qué habían huido. Hoy nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque los escritores, los que escribieron esta porción de la Biblia, narran y cuentan que había sido el Señor el que los había espantado, ¿verdad? Los había hecho que se escucharan el ruido de un gran ejército que venía contra ellos. Y ellos dijeron, pues huyamos de aquí, ¿verdad? Porque van a venir a matarnos, a venir a hacernos pedazos. Entonces dice la Biblia que se huyen despavoridos. Y fíjese, aquí es algo muy interesante porque cuando el Señor quiere tener misericordia de alguien, quiere tener misericordia de su pueblo, el Señor de una y mil maneras puede liberar a su pueblo, puede salvarlo, puede bendecirlo, puede sanarlo, puede restaurarlo, ¿verdad? Porque precisamente Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Él puede hacer todas estas cosas para salvar y bendecir al hombre de una manera en la cual el ser humano jamás él mismo podría lograr, ¿verdad? Así que en este caso, ¿verdad? Dice que fue el Señor el que los confundió, los espantó. O sea, Dios tiene este poder y toda esta capacidad de hacer eso y miles de cosas
maravillosas y prodigiosas, ¿verdad? Y dice que por eso cuando llegan los leprosos, dice este texto, que cuando llegan los leprosos, encuentran el campamento vacío, ¿verdad? Aparte de eso, con la mesa puesta, ¿verdad? Las viandas ahí, la comida, ropa, oro, joyas, cosas, artículos preciosos, ¿verdad? Dice que empiezan a comer y entraban a una tienda y comían y agarraban cosas y entraban a otra tienda y agarraban cosas. Y esas cosas valiosas dice que se las llevan a esconder. Pero en medio de eso que estaba, de esa algarabía, me imagino que estaban muy contentos, ¿verdad? Felices porque, pues imagínense, hambrientos. Quién sabe qué tiempo tendrían sin comer, a lo mejor un día, mediodía, 2 días. O estaban comiendo lo poquito que podían agarrar por ahí, a lo mejor hierbitas o semillitas o algo, lo que encontraban afuera. O a lo mejor les aventaban del otro lado de la muralla, no sabemos, ¿verdad? Pues me imagino que en medio de esa algarabía ellos estaban eufóricos, estaban frenéticos, viendo cómo había comida y había ropa y había joyas, cosas que les iban a servir obviamente, ¿verdad? Pero en medio de eso, en ese inter, hay algo que les perturba el corazón, ¿verdad? Y uno de ellos, bueno, dice que entre ellos empezaron a decir, bueno, esto no está bien, esto es lo que estamos haciendo, o sea, de comer está bien, ¿verdad? De guardar cositas, pero esto no está bien, o sea, hoy es un día de buenas noticias, de buenas nuevas, ¿verdad? De que Dios, de que el Señor nos ha liberado, nos ha salvado, y por lo tanto no podemos quedarnos callados. O sea, esta buena noticia, estas buenas noticias que está, de lo que está ocurriendo, es necesario, necesitamos ir a dárselo a conocer al rey, a los habitantes de la ciudad, para que sepan que ya han huido nuestros enemigos y hay comida acá afuera, hay oro, hay semillas, a lo mejor hay muchas cosas. Y dicen ellos, no está bien, ¿verdad? Necesitamos darla a conocer porque si esperamos hasta que amanezca, entonces resultaremos culpables, o sea, seremos culpables de un grave pecado, un gran pecado, ¿verdad? Y dice que se pusieron en ese momento, se pusieron en camino, o sea, no esperaron 2, 3, 4, 5 días, ¿verdad? Sino que se pusieron en camino esa misma noche para darle aviso al rey y a la ciudad, ¿verdad? Mire, esto que acontece con esto específicamente, esto que acontece en ese momento, eso que ellos hubo en sus corazones en ese momento, esa actitud que ellos tuvieron, a mí en lo personal, desde que yo leí esta historia hace muchísimos años, la primera vez que la leí, siempre ha tocado mi corazón, ¿verdad? Me encanta mucho la actitud de estos leprosos porque ellos pudieron haberse quedado, ¿verdad? Callados y pudieron haber dicho, pues que se mueran allá de hambre. Nosotros vamos a comer y con el oro y todas las cosas preciosas que tenemos nos podemos largar a otro lado y allá podemos darnos vida, ¿verdad? Y allá aquellos chinahuates, aquellos canijos que ni siquiera nos dejaron entrar para que nos muriéramos con ellos, querían que nos muriéramos afuera, pues ahí se pueden quedar, ¿verdad? No, ellos en su corazón se compungen, ¿verdad? De corazón y dicen, es que esto no está bien, no debemos de quedarnos callados, debemos de llevar la buena noticia de que ya han huido nuestros opresores, ¿verdad? Ya se largaron, ya hay comida aquí, ya pueden comer, pues ya son libres, ¿verdad? Pueden salir y van precisamente, ¿verdad? Y bueno, pues reconocen, ¿verdad? Reconocen en su corazón también que esa falta de reconocieron, ¿verdad? Que esa falta de misericordia por aquellos que estaban sin esperanza sería un grave pecado. O sea, ellos dijeron, si nosotros no tenemos compasión y misericordia, ¿cómo podremos delante de Dios, con qué cara, ¿verdad? Podemos acercarnos al Señor y sabemos que el Señor nos ve. O sea, ¿qué cara tendremos delante de Dios al dejar que toda esta gente se muera de hambre, ¿verdad? Porque ahí se iban a morir de hambre, porque los samaritanos, el rey y la gente de Samaria, pues tenían la idea de que de que sus agresores, sus invasores estaban ahí escondidos, a lo mejor por algún lugar, ¿verdad? Estaban ahí esperando que se rindieran para poder entrar, ¿verdad? O esperaban que la gente se muriera de hambre y por así poder entrar, ¿verdad? Porque mientras ellos estaban ahí, los samaritanos, bueno, pues si ellos querían subir a través de las murallas, pues obviamente los soldados los iban a atacar con flechas. Entonces, una forma en la antigüedad de hacer que los pueblos, los reinos se rindieran era precisamente sitiarlos
y mantener ese sitio ahí hasta que una de dos, o se rindieran por hambre o se muriera todo mundo dentro de la ciudad, y entonces entraran y conquistaran esa ciudad y saquearan sus riquezas. Y obviamente este pueblo, ¿verdad? Los samaritanos, pues lo más probable que iba a pasar es que se murieran, ¿verdad? Se murieran ahí adentro de hambre, sin que ya hubiera nadie afuera que los estuviera acechando, ¿verdad? Pero ellos dicen, no es correcto, no es correcto delante de Dios, no es correcto quedarnos con las buenas nuevas de salvación que el Señor le ha dado a este pueblo, ¿verdad? Y dejar que la gente perezca a su suerte. Y mire, aquí es precisamente donde empieza a tomar forma esta enseñanza de este día, porque precisamente esta historia va muy de la mano con lo que tiene que ver con el evangelismo. No sé si usted ha escuchado acerca del evangelismo. Mire, a lo mejor para usted sea nuevo este término, esta palabra, ¿verdad? Pero el evangelismo es la tarea precisamente de compartir con el mundo que nos rodea, el mundo que no es salvo todavía, que no es cristiano. Es la tarea de compartir las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted lo sepa, pero el mundo que está allá afuera, o sea, el mundo que está fuera de Cristo, está fuera del cuerpo de Cristo, pues en realidad es un mundo que está perdido, perdido en el pecado, perdido en sus pecados, está sin esperanza de salvación eterna, está atrapado en el pecado, está asediado por el diablo también precisamente, ¿verdad? Y desgraciadamente, el destino eterno, el destino automático eterno de cada ser humano, de cada persona, desde que nace hasta que muere, si no ha venido a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, pues su destino eterno será la condenación eterna. La condenación y perdición eterna en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre, lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Y desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente hay otra cosa terrible. Hay mucha gente que está en el mundo que ni siquiera sabe que está condenado a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque tienen una religión, tienen una filosofía de vida, ¿verdad? Tienen ideas filosóficas, religiosas, metafísicas, etcétera, etcétera, que les hacen creer que ellos están bien y que están en ruta a una vida mejor, en una vida ultraterrena, lo cual sabemos que eso es una mentira. Sabemos nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, que no hay forma de salvación, de perdón, salvación y vida eterna más que a través de Jesús, a través de la fe en Jesucristo, la fidelidad y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero desafortunadamente mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Esos habitantes de Samaria que estaban sitiados, ¿verdad? Son una figura de la gente en el mundo que están atrapados por el pecado, por el enemigo, ¿verdad? El enemigo los mantiene en un asedio, ¿verdad? Espiritual, en una cárcel espiritual, en una hambruna espiritual y una muerte espiritual, porque el diablo eso hace, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que cuando tú le predicas el evangelio a la gente, y la gente pues manipulada por el diablo, ¿verdad? Rechaza el evangelio porque piensan que su religión, porque no es lo mismo la religión que tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Son dos cosas parecidas pero muy diferentes. La gente dice, no, pues es que yo tengo una religión que habla de Dios y yo de niño me bautizaron, y de niño me confirmaron, de niño me hice mi primera comunión y ya al tener mi primera comunión ya estoy en comunión con Dios. Mentira. No hay rituales religiosos que se practican en las religiones del mundo que te puedan llevar a tener una buena comunión e intimidad con Dios si no es a través de Cristo Jesús. Pues el Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y en Hechos 4, versículo 12 dice, en ningún otro nombre, dice, no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual haya salvación más que a través del nombre de Jesús. En ningún otro nombre salvación más que a través del nombre de Jesús. O sea, nadie puede ser salvo del pecado, nadie puede ser salvo de la condenación eterna. Nadie puede ser salvo ni liberado del yugo del diablo, del yugo de Satanás, más que a través de Jesús. Y precisamente aquí hay algo también muy importante, ¿verdad? Porque aparte de que la gente está atada al pecado, y destinada
por default a la condenación eterna, lo peor de todo es que los líderes en el mundo, ¿verdad? Los líderes del mundo, los sistemas filosóficos y religiosos del mundo son incapaces de poder librar de todo esto a la gente del mundo, porque no es posible, o sea, no hay un método religioso, no hay una creencia religiosa, no hay, ¿cómo se puede llamar? Rituales religiosos que se practican en muchas religiones. Por ejemplo, allá en India la gente se bautiza, por ejemplo, se sumerge en el río Ganges y dicen que al sumergirse ahí se purifican, o sea, se lleva su maldad, se lleva sus pecados, se lleva esto, lo otro. O sea, son mentiras del diablo, mentiras religiosas que el diablo ha esparcido a lo largo de todo el mundo para mantener engañada, cautiva y perdida a la gente, porque el diablo ya está condenado al infierno, ¿verdad? Ya el diablo no vive en el infierno, o sea, ese es un mal concepto religioso y cultural, que la gente piensa que el diablo está bailando ahí, chachachá, ¿verdad? Con los demás condenados en el infierno, están muy contentos haciendo una pachanga. No, no es cierto. O sea, el infierno o el lago de fuego que arde con azufre es algo que futuramente ocurrirá, aparecerá. Y dice la Biblia que ahí el diablo, el falso profeta y el anticristo serán arrojados junto con todos aquellos que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es el registro de los habitantes celestiales, ¿verdad? Cuando una persona, dice la escritura, que cree en Jesús, cree a Dios, cree en Dios, cree en Jesús y se arrepiente y se entrega a Cristo, dice que en ese momento su nombre está escrito en el libro de la vida y ya es ciudadano desde ese momento, ciudadano del reino de los cielos. Pero bueno, y mira, aunque a mucha gente le pese, la verdad de las cosas es que en el universo entero, no hay nadie, absolutamente nadie, que lo pueda rescatar del pecado, que le pueda dar perdón a sus pecados, que le pueda dar vida eterna y que lo pueda salvar del yugo de Satanás más que el Hijo de Dios, porque a él le fue otorgada esa autoridad. Jesús es uno de los únicos tres seres divinos que existen en el universo. El primero de ellos es el Padre celestial, ¿verdad? El Padre de Jesús. El segundo es el Señor Jesucristo y el tercero es el Espíritu Santo. Y ellos son Dios, o sea, ellos son divinos, de calidad y naturaleza divina, los tres por igual. Pero específicamente el Consejo Divino y el Padre Celestial decidió y le otorgó la autoridad única y exclusiva a su Hijo amado Jesús para que fuera el Salvador y Redentor de la humanidad. Por eso es que Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación más que a través del nombre de Jesús. La fe y obediencia en el nombre de Jesús y a Jesucristo, obviamente. Y es el único que puede rescatar al hombre, ¿verdad? Y mire, desafortunadamente, mucha gente lo desconoce y mucha gente a veces cuando lo escucha, lo sabe, lo rechaza. Pero bueno, y esto es precisamente esa buena noticia. La buena noticia es que el Hijo de Dios vino hace 2000 años a pagar por el perdón de los pecados y a través de eso dice en el libro de los Hebreos que aseguró una redención eterna para nosotros. Y a él le fue otorgada toda autoridad en los cielos y en la tierra y por lo tanto ahora él decide quién tiene vida y quién tiene muerte. Quien escucha su evangelio, su llamado al arrepentimiento, su llamado a la fe y obediencia en él, o sea, el llamado que el Señor les hace a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, entonces Él le otorga vida. Pero obviamente cuando la gente lo rechaza y permanece en ese rechazo y muere así en ese rechazo hacia Cristo y hacia su evangelio, pues obviamente Él lo condena a muerte, porque Él tiene autoridad para dar vida y también para dar muerte, autoridad para salvar y autoridad para condenar, autoridad para sanar y autoridad también para enfermar y tiene autoridad para redimir del yugo de Satanás también. O sea, Él tiene toda la autoridad de los cielos y la tierra. Y esa es precisamente la buena noticia. Mire, la buena noticia es la respuesta a una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Porque el Evangelio tiene dos partes. El Evangelio significa las buenas nuevas o buenas noticias. Pero estas buenas nuevas, este Evangelio tiene una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, no sé si usted lo sepa, a lo mejor lo sepa, no lo sepa, a lo mejor ya lo sabe, ¿verdad? Pero si usted no lo sabe, quisiera comentarle que
hay una desgracia, una tragedia universal, ¿verdad? Cósmica que ocurrió en el principio de los tiempos. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que en el principio de los tiempos Dios creó al hombre, o sea, la raza humana, creó los primeros seres humanos, los prototipos de los cuales saldrían o salió toda la raza humana. Dice que los creó a su imagen y semejanza, o sea, en un estado de pureza, de santidad, de amor, a imagen y semejanza de cómo es Dios, en naturaleza, carácter, ¿verdad? No, bueno, no en naturaleza divina, pero sí en carácter y en esencia espiritual. Porque el hombre no es Dios, el hombre no tiene los mismos poderes que tiene Dios, ni la misma autoridad divina que Dios tiene, o sea, no es un Dios menor, ¿verdad? Como dicen algunos herejes. No, fue creado a su imagen y semejanza, hablando espiritualmente y esencialmente. Y bueno, después él crea al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén, pero desgraciadamente dice en el capítulo 3 que el diablo, ¿verdad? El diablo los hace tropezar, los engaña, les hace creer, ¿verdad? Que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal serían igual a Dios. Dios había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿verdad? Donde los puso, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, entonces morirás. O sea, perecerás, morirás, ¿no? Entonces había una maldición, había una prohibición, y el hombre desafortunadamente, ¿verdad? Eva específicamente, desafortunadamente decide creerle al diablo y después, una vez que ella come, le da a su marido y en el momento que, dice en Génesis 3, usted lo puede leer, en el momento que le da de comer se dan cuenta, se les abren los ojos, se dan cuenta de su desnudez. ¿De cuál desnudez? Del vacío espiritual con el cual habían quedado ahora. Porque la gloria de Dios que los acompañaba, los llenaba por dentro y por fuera, en ese momento que ellos desobedecen, o sea, que pecan contra Dios, entendemos que los abandona, o sea, se quedan vacíos. Y por eso dice que se dan cuenta de sus desnudez. Y aparte de que se quedan vacíos, se quedan corrompidos, contaminados por el pecado, y aparte de eso, se quedan condenados a la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación. Muerte es separación, en este caso la separación de Dios y la separación eterna. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Aparte de eso, de que quedan corrompidos, quedan condenados, el diablo se vuelve su amo. Pero Dios precisamente desde ese momento promete un salvador, ¿verdad? Porque le dice a la serpiente, por cuanto tú has hecho esto, maldita serás y te arrastrarás todo el resto de tu vida y polvo comerás, y de la simiente de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza y tú le mayugarás en el calcañar. Eso se le conoce como el protoevangelio, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que Dios prometió un salvador, ¿verdad? Y hubo una desgracia, pero también hubo una buena noticia, o sea que habría había la posibilidad de remediar a futuro las cosas y que la humanidad entera no se fuera a la eternidad, a la perdición eterna, sino que había la posibilidad de que fueran rescatados, ¿verdad? Y esto como a través del Mesías, a través del ungido, ¿sí? Entonces el hombre queda sumido en el pecado, corrompido y condenado eternamente. Y lo peor de todo es que aparte, cuando el hombre queda vacío, como acabo de comentar, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, están vacíos de la gloria de Dios. Y el hombre, al quedar vacío de la gloria de Dios, no le queda nada en sí mismo, ¿verdad? Como decían los gnósticos, predicaban una herejía que hoy se predica también en el mundo evangélico, que es la teoría de la predestinación, ¿verdad? Ellos decían que el Padre ingénito, o sea, el Dios celestial que ellos predicaban, que no era el Padre de Jesús, ¿verdad? Sino era una deidad que ellos se habían inventado en su imaginación, pero que para ellos era el Dios de los cielos, había sembrado la semilla en algunos elegidos, o sea, algunos predestinados, ¿no? Y eso se enseña en metafísica y en la nueva era se le conoce como el Cristo interior. O sea que ese Cristo interior, esa semilla de la divinidad que está en la metafísica, se cree esto, ¿eh? Esto no es bíblico, esto que estoy diciendo es lo que se dice en la metafísica. Los metafísicos y los nuevaeristas o los de la nueva era creen que el Cristo celestial, el Cristo cósmico, esa semilla, esa chispa de la divinidad, ¿verdad? Está dentro de ti, lo debes de despertar, lo debes de cultivar para que te vaya transformando, y de esa manera, con todas las cosas que tú hagas en tu vida espiritualmente o espirituales,
te irás perfeccionando, madurando espiritualmente, por decirlo así, y entonces cuando mueras podrás trascender a la región celestial, ¿verdad? Al paraíso celestial, según ellos. La Biblia nos enseña que el hombre se quedó vacío. Como dice la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahorita le digo específicamente, permítame tantito. Es que este dispositivo, ¿verdad? Prácticamente hay que soplarle como a los, como a los anafres, ¿verdad? Ahorita le digo, permítame tantito. La cita específicamente se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde la Biblia dice, por cuanto todos pecaron o todos son pecadores, ¿verdad? Hemos pecado, están destituidos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto quiere decir que todos al ser pecadores, eso demuestra que estamos vacíos, destituidos, es algo ahí como que te has quitado algo, te ha sido quitado algo, te ha sido retirado algo. Y entonces eso es la evidencia que estamos vacíos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios en este contexto? Bueno, pues es el peso de su presencia, es el peso de su esencia, la sustancia de su naturaleza divina en cuanto a carácter, ¿verdad? Entonces eso nos demuestra, ¿verdad? Que al ser todos pecadores, eso demuestra que estamos vacíos o destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en nosotros no hay nada, absolutamente nada, no como mal enseñan los metafísicos y los de la nueva era, no hay nada en nosotros en realidad que nos pueda ayudar a restaurarnos por nosotros mismos espiritualmente y purificarnos. Eso es una verdad de lo que dice la Biblia, Romanos 3:23, y es una mentira de que lo que dice el mundo a través de la metafísica y la nueva era. Y esto es un peligroso y grave engaño, ¿verdad? Porque mucha gente cree estas cosas y piensa que se está salvando y purificando a sí mismo. Y aparte de eso, es imposible que el hombre, ¿verdad? El hombre al haber pecado, y nosotros al ser pecadores, ¿verdad? Al ser pecadores y cometer pecados, pues somos prácticamente delincuentes espirituales delante de Dios y somos convictos, reos de muerte eterna. Y mire, no sé si usted lo sepa, pero un condenado a muerte o un convicto es imposible que pueda pagar algo por su rescate, o por su salvación, o por su salida de la cárcel. La Biblia dice en el Salmo 49, versículos 7 y 8, dice, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios por rescate, a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente. O sea, nadie, absolutamente nadie puede decirle a Dios, te pago por mis pecados y perdóname, ¿no? O suéltame, o como enseñaban la Iglesia Católica cuando vendía indulgencias, ¿no? No sé si usted ha escuchado de las indulgencias, pero hubo un tiempo en que la Iglesia Católica le hacía creer a la gente. La historia es que pensaban construir una capilla, una iglesia monumental, ¿verdad? Entonces uno de sus líderes religiosos se le ocurrió decirle al Papa, mire, vamos a hacerle creer a la gente que si ellos echan por cada moneda que echen, ¿verdad? Eso va a producir indulgencias para sus pecados. Y aparte de eso, ¿verdad? Indulgencia para sus muertos que están en el purgatorio. Es otra herejía, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, y le decían a la gente, en cuanto caiga la moneda, toque el fondo, suena en el fondo del cofre, el alma de tu familiar que está en el purgatorio, que creemos que está en el purgatorio, ¿verdad? Saldrá del purgatorio. Y esa era la famosa venta de indulgencias. En la actualidad se maneja algo parecido, por ejemplo, en el catolicismo, cuando le hacen creer a la gente que va, se confiesa con el sacerdote, lo cual no es bíblico, ¿verdad? Y no es posible que un sacerdote te absuelva de tus pecados, porque solamente Dios puede perdonarte de los pecados que cometemos contra Dios, ¿verdad? Si por ejemplo, una persona, un hermano en Cristo, le pega a otro, peca contra su hermano, pero si ese hermano viene conmigo, yo como pastor, ¿verdad? Se confiesa conmigo y lo absuelvo de sus pecados, pues eso no es posible porque no pecó contra mí, pecó contra él, y el que tiene que absolverlo de su pecado, ¿verdad? Darle el perdón es al que ofendió. Eso es algo precisamente de lo que mal enseña algunas religiones, como en el catolicismo, que se enseña que la gente se puede ir a confesar con el sacerdote, los escucha,
les impone una penitencia y los absuelve de sus pecados. Y es eso de imponer una penitencia, tienes que rezar tantos rezos, tantas oraciones, Aves Marías, Padres Nuestros, y ya con eso está cubierta tu pecado delante de Dios. Una burrada y una herejía y una mentira de las peores que tiene totalmente engañada a la gente y los mantiene atados y todavía condenados. Siguen condenados a la perdición eterna, ¿verdad? Porque esa no es la forma de salvación. La forma de salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, perdón, y el arrepentimiento de tus pecados y apartarte del pecado. Y bueno, mire, la Biblia nos enseña, como decía yo, que es imposible pagarle también un rescate a Dios. Y no te puedes salvar de ninguna manera, ni haciendo buenas obras. Porque Efesios capítulo 2, verso 8 dice que la salvación no es por obras, sino es por fe, por la fe que en Jesús. Por lo tanto, la buena noticia es, como decía yo hace rato, acabo de mencionar, es que hace 2000 años hay una buena noticia. Y la buena noticia, o las buenas nuevas, es que hace 2000 años vino el Hijo de Dios precisamente. La palabra de Dios nos enseña, y no sé si usted lo ha leído, si no lo sabe, déjeme comentarle, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que hace 2000 años Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Y entró en este mundo a través de María, de la Virgen María. Nació como hombre, el Hijo de Dios se volvió parte de la humanidad, parte de la familia humana, y como representante de la familia humana o del ser humano, hace 2000 años la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que el Hijo de Dios creció, maduró, predicó, pero también vino con el propósito de ir a la cruz como en la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Por los pecados de ¿qué? De toda la humanidad. Su sacrificio y su sangre, la Escritura nos enseña que fue suficiente para pagarle al Padre, pagarle a Dios por el perdón de todos los pecados del mundo. Ahora, ese perdón es automático, como algunas personas sugieren. No, no es un perdón automático. Porque para que haya perdón, primero que nada, la gente tiene que arrepentirse. Y una vez que se arrepiente, entonces, para que el perdón se concrete, la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que la gente, aparte de arrepentirse, tiene que creer en Jesús, confiar en Él y en su sacrificio, y aparte de eso, rendirse plena y totalmente a obedecerlo fiel y totalmente, para que entonces sí se pueda concretar el perdón. Juan capítulo 3, versículo 35 y 36, en la Nueva Traducción Viviente dice que el Padre puso todas las cosas en manos del Hijo. Y dice, los que obedecen al Hijo tienen vida eterna, pero los que desobedecen o rehúsan obedecerlo al Hijo, dice, no verán esa vida, no tendrán esa vida, la vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios, o sea, condenados todavía. Por lo tanto, la buena noticia es esta, que ya el problema de nuestros pecados y del perdón de nuestros pecados y el asunto de nuestra salvación y nuestra redención eterna ya lo resolvió el Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracias a lo que hizo el Señor Jesús a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ya el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna ya está dispuesta para el hombre. Y solamente la gente tiene que conocer esta verdad, tiene que aceptarla y acceder al perdón, la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y gracias a esto, a lo largo de los siglos, millones de nosotros hemos disfrutado precisamente de esta misericordia, de esta gracia de parte de Dios, ¿verdad? El perdón y la salvación que puede venir a nosotros a través de Jesús, el cual el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, nos cambió la vida a millones en este mundo. A lo largo de los siglos nos ha cambiado la vida, de ser unos pecadores inmundos como éramos muchos de nosotros. El Señor se acercó a nosotros, envió a sus siervos, a sus discípulos, y bueno, nos predicaron el Evangelio, nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Pero aquí hay un problema, escucha, aquí hay un grave problema, y un grave problema que en los últimos tiempos se ha agravado. Y esto es un mensaje dirigido específicamente en este punto a la iglesia, a nosotros, a los cristianos, al cuerpo de Cristo. Porque el problema es que muchos de nosotros, en vez de tener la misma actitud que tuvieron aquellos 4 leprosos, ¿verdad? Esa actitud de compasión y misericordia por los que estaban ya prácticamente perdidos, sin esperanza, ya condenados a morirse de hambre. Muchos de nosotros
hacemos lo que ellos no hicieron, ¿verdad? Ellos lo que hicieron no fue quedarse callados y con todo el botín sin compartirlo. O sea, ellos estaban disfrutando de esa gracia, de esa misericordia de parte de Dios, de esa salvación de parte del Señor para su pueblo, ¿verdad? Pero dijeron, oh, no podemos quedarnos solos nosotros con esta bendición, con esta salvación que el Señor nos ha dado, que el Señor le ha dado a su pueblo. Nosotros tenemos la obligación de ir y compartirlo porque sería una gran maldad, sería un grave pecado. Ellos dijeron eso, ¿verdad? Sería una gran maldad si no compartimos esa buena noticia con los sitiados. O sea, estaríamos cometiendo un grave pecado, ¿verdad? Y mire, hoy de igual manera, mucha gente desafortunadamente se queda callada y no le comparte el evangelio a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus amigos, a la gente, ni participa en la obra de evangelismo, en la obra de Dios en el evangelismo. No sé si usted lo sepa, pero el evangelismo no es una tarea para un ministerio específicamente, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios que hay 5 ministerios vigentes, ¿eh? El apostolado, que es el misionerismo, ¿verdad? Los misioneros, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el evangelismo no es una tarea específica nada más de los evangelistas, de ese ministerio, ¿verdad? Sino que es una tarea específicamente de toda la iglesia, porque el Señor Jesucristo, y está registrado en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Del 18 en adelante, dice el Señor, cuando Él resucita y los lleva ahí antes de ascender al cielo, los ven, dice, se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra. El Padre me ha entregado y me ha puesto todo en mis manos. Por lo tanto, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos de entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar, o sea, a obedecer todas las cosas que les he mandado. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Hacemos muchos de nosotros, desgraciadamente, bueno, los que hemos conocido a Cristo, hemos conocido el Evangelio, creemos el Evangelio, accedemos al llamado de Dios al arrepentimiento, creemos en el Señor, decidimos arrepentirnos y decidimos entregarnos para que nos perdone, nos salve, nos restaure, nos dé vida eterna. Nos volvemos cristianos, ¿verdad? Nos bautizamos, pero ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que es lo que sucede? Que desgraciadamente muchos de nosotros después de eso nos quedamos callados. Nos quedamos como lo que hubieran hecho, lo que no hicieron, pero que hubieran podido hacer los leprosos. Nos quedamos con todo el botín, ¿verdad? Y no lo compartimos con la gente que nos rodea, no lo compartimos con nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Quizás por pena, quizás por pereza, quizás porque 1, 2, 3 veces lo has compartido el evangelio y te ha rechazado la gente, te ha maltratado, te ha insultado, ¿verdad? Pero decimos no. Lo que los leprosos pudieron haber hecho, como lo dije hace rato, pudieron haber dicho, bueno, pues estos nos dejaron acá afuera, ¿verdad? Nos dejaron acá afuera, nos dejaron que nos muriéramos en nuestra suerte, pues ahora ellos que se mueran de hambre los infelices, ¿verdad? Ellos pudieron haber dicho eso, pero dijeron, no, 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 sería una gran maldad, una gran perversidad si no llevamos estas buenas noticias de que el Señor nos ha salvado y nos ha liberado de nuestros enemigos. Mire, hay algo que se le conoce como delitos por omisión, ¿verdad? ¿Qué es un delito por omisión? Es cuando usted no hace lo que la ley le demanda, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, si alguien o usted es salvavidas, está como salvavidas en una playa y usted ve que alguien se está ahogando y no le da el auxilio oportuno para salvar a esa persona y esa persona se llega a morir, o bien llega, no sé, llega a salir solita, ¿verdad? Por sus propios medios, mientras usted estaba ahí consciente de lo que estaba pasando, eso se le considera como un delito por omisión y es castigado por la ley. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 4, en el verso 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Esto se le conoce como pecado por omisión. Y si usted y yo conocemos el camino a la salvación y a la vida eterna y no lo compartimos con la gente que nos rodea, con toda criatura, entonces estaremos pecando
contra nuestro Dios, contra nuestro Padre, porque la voluntad del Padre, escuche, el evangelismo nace en el corazón del Padre, ¿sí? El evangelismo, verdaderamente, el verdadero evangelista es el Padre Celestial, porque es el que les promete buenas nuevas de salvación, no solamente a su pueblo. En el Antiguo Testamento no solamente les promete buenas nuevas de salvación y de redención eterna, no solamente a Israel, sino para todas las naciones, ¿sí? Él es el verdadero evangelista y el evangelismo nace en el corazón del Padre. Y el agente de salvación o de ese vector de evangelismo, por decirlo así, del evangelio es Cristo Jesús, ¿sí? Es el agente del Padre para llevar a cabo la obra de evangelización de todo el mundo, del mundo, ¿verdad? Y una vez que el Señor Jesucristo resucita y regresa a los cielos, entonces se lo encarga ¿a quién? A nosotros, a la iglesia. Y precisamente aquí es donde radica el problema, ¿verdad? Que nosotros no tenemos la misma actitud de estos 4 leprosos que pudieron con justa razón quizás, no con justa, pero igual se hubieran podido justificar, hubieran podido decir, bueno, pues no nos dieron de comer, nos dejaron afuera para que nos muriéramos de hambre o nos mataran los sirios, pues ahora que se mueran. Pero ellos reconocieron que eso estaba mal y que tenían que llevar esa buena noticia. Y si nosotros, escuche, por la razón que sea, por pereza, por temor a ser rechazado, maltratado, por ira, por enojo, por despecho, ¿verdad? Porque la gente del mundo que no conoce a Cristo todavía, que no ha sido salva, te maltrata o te rechaza, pues sabe que entonces prácticamente nosotros les estamos diciendo a la gente, pues no me importa tu vida y vete al infierno, ¿verdad? Que te lleve el diablo al infierno, y eso está mal. Eso es ser cruel, eso no es tener misericordia, eso no es tener compasión a la gente, y mucho menos es tener a Cristo en nuestro corazón y tener el amor de Dios en nosotros. Yo sé que a veces nos costará trabajo compartirle el Evangelio a alguien, ¿verdad? Yo sé que a veces será un poquito difícil porque la gente, por sus ideas religiosas arraigadas, por su fe, pues va a rechazar una enseñanza para ellos diferente, ¿verdad? Aunque la realidad es que ellos están siguiendo una enseñanza antibíblica. ¿Por qué? Por ignorancia, obviamente, ¿verdad? No saben lo que hacen, ¿verdad? No desconocen lo que hacen. Pero también, ¿verdad? Verdaderamente, pues si nosotros no lo hacemos, nosotros estamos haciendo mal. Nuestra tarea es tratar de compartirle más bien, no tratar, sino compartirle el Evangelio a todo aquel que podamos, ¿verdad? Y ya dejar que la gente decida, si ellos deciden en su corazón y creen en su corazón el Evangelio, creen a Dios, creen en Cristo, se arrepienten y se entregan a Jesús, entonces bien por ellos, porque entonces serán salvos, así como nosotros. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Hay gente que se negará a creer el Evangelio y bueno, pues eso ya será otra cosa, será responsabilidad de ellos. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando la gente se niega a creer en el Evangelio, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, pues mucha gente se le predica el Evangelio, y no una, sino 2, 3 veces, pero ellos como están necios, porque no les conviene o porque no creen que eso sea el camino, pues dice la Biblia que viene el diablo y aún lo poco que se les ha sembrado se los quita de la mente y los distrae con otras cosas, ¿verdad? Y entonces, desafortunadamente, esa gente le pasará lo mismo que le pasó a aquel funcionario que no creyó el anuncio de Eliseo, que es como si fuera el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo en la actualidad es ahora el que nos mueve, nos impulsa a que evangelicemos, y que cuando estemos evangelizando el Espíritu Santo está en nuestra mente, en nuestro corazón, poniendo las palabras y las cosas que Él quiere decirle, y a través y también las palabras que les decimos, pues Él trata de que, de que en su mente y en el corazón de la gente, pues penetren, ¿no? Les penetren, pero hay gente que desafortunadamente, pues se nos va a negar. Y el que se niegue le va a pasar lo mismo que le pasó a aquel funcionario que se negó a creer el mensaje de la profecía de Eliseo, que le dijo, mañana a estas horas va a haber comida en abundancia y se va a vender bien barata, ¿verdad? La flor de harina y la cebada se va a vender por 2 piezas de plata. Y que dijo este hombre, no lo creo, aunque Dios abriera la ventana de los cielos, eso no sería cierto. Entonces le dice Eliseo, bueno, tú con tus ojos lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de ello. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente que rechazó a Cristo, que rechazó el Evangelio, en la eternidad van a ver
que la salvación, que Dios era, que el evangelio era cierto, ¿va? Que Dios es real, que Cristo es real, que Cristo es el único Salvador, y van a ver cómo mucha gente irá a la vida eterna, irá a la salvación eterna, al paraíso celestial, y ellos se quedarán en el infierno, ¿sí? Por eso le dice, con tus ojos lo verás, o sea, por incrédulo, tú lo vas a ver, pero por incrédulo no lo vas a disfrutar, te vas a morir, ¿sí? Y mucha gente así le va a pasar desafortunadamente. Pero mire, esa es otra cosa, eso es otra cosa. Lo importante, como enseña esta escritura que leímos, es que nosotros tenemos la obligación de no quedarnos con las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús, sino que tenemos la obligación y responsabilidad de compartirlo con el mundo. Si la gente quiere aceptarlo y acceder al llamado de Dios del arrepentimiento y la fe y obediencia a su amado Hijo Jesucristo, el único que puede salvarlos, porque Él así lo decidió, y no porque el Padre y el Espíritu Santo no puedan hacerlo, sino porque estableció el Padre Celestial que fuera Cristo Jesús el Salvador, ¿sí? Y que solamente cuando la gente cree en Él y se somete a Él, entonces tendrán el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Y si no, no hay nada. Pero bueno, vuelvo a repetir, la obligación de nosotros es compartir las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación a través de la fe en Jesús. Y si no lo hacemos, entonces seremos responsables delante de Dios, culpables de una gran maldad, una gran perversidad por no haber compartido este mensaje con aquellos que están perdidos. Porque la gente en el mundo está perdida en el pecado, aunque tengan la mejor religión del mundo, que aunque hable de Dios, no tienen nada en realidad. Ni las buenas obras te pueden salvar, más que el único que te puede salvar es Cristo Jesús. Y esto mucha gente no lo sabe, no lo entiende y nadie se lo ha dicho. Entonces nosotros que lo sabemos y lo conocemos tenemos la obligación de ir y llevar las buenas noticias. Así como esos 4 leprosos llenos de compasión y misericordia fueron a la ciudad a decirle al rey, a decirle a los habitantes de Samaria que ya Dios los había salvado, que ya Dios les había dado una nueva oportunidad. Que Dios le bendiga mucho, amado amigo, amado hermano en Cristo. Y si usted no es cristiano, no es creyente y ve quizás por casualidad, ¿verdad? Ve usted esta enseñanza, este video, pues todo lo que hemos compartido aquí es cierto. Si usted aún no tiene una relación personal con Cristo Jesús, si usted no ha hecho de Cristo Jesús su amo, Señor y Salvador personal, entonces déjeme decirle con todo respeto, lo dice la palabra de Dios, usted está todavía en el pecado, ¿verdad? Dominado por el pecado, asediado por el diablo y con destino a la condenación eterna. La salvación no es a través de una religión, la salvación es a través de una sola persona que es el que lo puede llevar al cielo, que también lo puede condenar, pero que el deseo de su corazón, el deseo del Hijo de Dios es salvarlo y perdonarlo, restaurarlo y darle vida eterna. Y si usted acepta esto en su corazón, obviamente con una base bíblica, un fundamento bíblico, esto lo que le estoy diciendo está en la Biblia, entonces usted será grandemente bendecido. Dios le perdonará, Cristo le salvará y recibirá la vida eterna como herencia, como dice la Escritura. Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite, ¿verdad? A todos, que el Señor me los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles, si es que el Señor lo permite, en la reflexión bíblica de las 9 de la noche. Bendiciones para todos y excelente tarde.